¿ya? En este caso, población de origen indígena son quechuas, aymaras, después tenemos los guaraníes y los mojeños, ¿ya? Quechuas, aymaras, guaraníes y mojeños, ¿ok? Los quechuas y los aymaras pertenecen a la parte occidental, vale decir, a esa población más o menos en La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, ¿sí? La parte occidental, ¿ya? Y en la parte oriental, que viene a ser Santa Cruz, Beni, Pando y también parte del Chaco, los guaraníes y los mojeños, ¿ya? Entonces, vamos a establecer nosotros esto, ¿ya? ¿Ok? Vamos. A ver, se consideran amerindios a quiénes en Bolivia, a ver. ¿Quiénes se consideran amerindios en Bolivia, jóvenes? ¿Cómo es? A ver. ¿Los amerindios no serían la población de origen quechua y aymara? Origen indígena, ¿no? Origen Sí, sí. indígena. Y en el origen indígena se divide en lo occidental y lo oriental, ¿cierto? ¿Ya? Y lo occidental, ¿quiénes estarían en la parte occidental? Quechuas y aymaras. Quechuas y aymaras. En los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. eso, Chuquisaca más, ¿no? Chuquisaca. Así es. Y en la parte oriental tendremos a los Guaraní y mojeños. eso, la parte oriental, la guaraní y los mojeños, que pertenecen a los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni. eso, muy bien, ¿ya? A ver, ustedes, por ejemplo, si les dijeran a ustedes a qué cultura o cuál es el idioma que tú tendrías que hablar de acuerdo a la región donde naciste, ¿qué contestarías, Alexander, tú? A ver. Quechua. Quechua, ¿dónde naciste? Potosí. Muy bien, en Potosí se habla quechua, ¿no? Así es, ¿ya? Si hubieras nacido en La Paz, ¿qué idioma sería, no? El más reconocido en La Paz. Aymara. Aymara. ¿Y en Oruro? Quechua y Aymara, ¿no? Así es, está intermedio entre quechua y aymara. En Chuquisaca, Quechua, ¿no? quechua y Cochabamba, Quechua también. quechua también, ¿no? O sea, los quechuistas son más grandes, ¿no? O sea, más comunidad. Bueno, pero si hubiera nacido en, yo qué sé, en Santa Cruz, Beni o Pando, bueno, en Santa Cruz especialmente, ¿cuál sería el idioma que me representaría? El guaraní. El guaraní, pero es más fuerte el mojeño también por esos sectores, ¿no? ¿Ya? Guaraní también para la parte de Tarija. ¿Ok? También tenemos a los mestizos con un 32%, ¿no? Que es la mezcla entre cobrizos y blancos, ¿ya? Y los mestizos no tienen una región específica porque están repartidos por todo el país. La mayoría de indígenas ha asimilado aspectos de cultura mestiza, ¿no? Diversificando la expansión de sus raíces ancestrales. La cultura popular en Bolivia, establecido en este contexto, en nuestro tiempo, es una mezcla de razas. Por eso es que todos nos podríamos considerar en su caso mestizos. Una cosa es que de acuerdo al lugar donde nací, bueno, podría considerarme quechua, aymara, guaraní, etcétera,
Pero en relación al color de la piel, algunos dicen, bueno, tengo una piel morena, pero no necesariamente soy de origen indígena, puedo ser también de origen mestizo, ¿no? Una combinación, una mezcla. Y bueno, y en nuestro tiempo, o la mayor cantidad de ciudadanos podrían considerarse mestizos porque son una combinación, ¿ya? Pero en el censo del año 2012 preguntaron quiénes se consideraban mestizos, y claro, esta palabra mestizo no era tan resaltante hasta pues después de la colonia, ¿no? Ya, y pues, el 32% de la población se consideraba que pertenecía a la raza mestiza. Lo mestizo significa la mezcla, ¿ya? Mezcla de razas, ¿no? Bueno, vamos a nosotros identificar también que dentro de nuestro país se utilizan algunos, ¿cómo se dice? Algunos términos coloquiales de acuerdo a la región en la que nos encontramos, ¿ya? Podemos identificar nosotros esto, pues vamos a ver primeramente un término que se utiliza, que es el término colla. Bueno, collas se les decía a aquellas personas que descendían de las marcas o reinos aymaras que habitaban la meseta del Collao. De ahí viene el término collasuyo también, cuya mente va a ser una de las regiones de los incas. Pero dentro de una situación mucho más específica, vamos a tomar en cuenta que colla solamente se va a referir a aquellos habitantes de la parte de la región altiplánica, pero más específicamente a los que habitan en el departamento de La Paz. ¿Ya? No tanto como colla o sea, no tanto se va a identificar como colla un cochabambino o un chuquisaqueño, ¿no? Sino característicamente va a ser aquellos nacidos en La Paz. Si es un paseño, sí, determinadamente se le va a decir colla, ¿no? Y a los potosinos no tanto, ni a los orureños, ¿no? Simplemente a los nacidos más en el departamento de La Paz se va con este término colla, porque va más referido a la región aymara en su globalidad, ¿ya? Bueno, también hay otro término que es el término camba, ¿no? Se le dice camba a aquel que viene de los pueblos orientales o de las ciudades orientales. Ya, pero en algún momento se clasifica como camba solamente a los que vienen de Santa Cruz, así como colla a los de La Paz, camba a los de Santa Cruz, y el resto, que son los venianos y los pandinos, tienden a definirse como amazónicos, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí vamos a nosotros identificar estos términos coloquiales, ¿no? En el caso de La Paz, en el caso de Santa Cruz, ¿ya? Muy bien. Recordemos, ¿no? Los amerindios occidentales, ¿quiénes serían los amerindios occidentales? A ver. Quechua y aymaras. Eso, los orientales. Mojeños y guaraníes. Eso. ¿A quiénes se les dice relativamente collas? Paseños. A los paseños. ¿Hay collas aquí en el grupo? Sí, ¿no? Sí, creo. No es tanto un insulto el ser colla, ¿no? ¿Cómo es? Se le toma como un término ofensivo cuando te dicen eres un joya. No. No, ¿verdad? O sea, no es un término, como al camba, ¿no? Cuando se dice camba a alguien, lo tomaría como un término ofensivo si fuera cruceño, digamos. Creo que no, ¿verdad? Siempre hemos terminado camba aquel que viene de Santa Cruz, ¿ya?
Y luego vamos a tener también a los chaqueños, ¿ya? La población de las provincias del Chaco boliviano se le dice chaqueños, ¿no? Y estos van a ser principalmente aquellos que están en Tarija, frontera con Chuquisaca, con Santa Cruz también, ¿ya? Se les va a decir chaqueños. No le puede decir chaqueño a un tarijeño, ¿no? Sino alguien que viene del Chaco, que es... El chaqueño no habla cantarito como el tarijeño, ¿no? El chaqueño habla un poco más seco, ¿ya? Y tiene otro tipo de costumbres. Por ejemplo, la chacarera es un baile chaqueño, ¿ya? Que viene relacionado principalmente con el chaco tarijeño, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a identificar nosotros más que todo a los chaqueños, aquellos nacidos en las fronteras, o sea, en Tarija, frontera con Chuquisaca y frontera con Santa Cruz. Se les dice chaqueños, a los del Chaco, ¿ya? Y el término chapaco va relacionado principalmente a los tarijeños, ¿ya? Chapaco. La parte también en frontera con lo que es Argentina y lo que es el sur chileno, también se utiliza el término chapaco. Los chapacos sí son un poco más cantaditos, ¿no? En su forma de hablar, ¿ya? Entonces, en algún momento vamos a tratar de diferenciar, ¿ya? Entonces, hay una diferencia entre el chaqueño y el chapaco, no es lo mismo, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien. Recordemos aquí los términos coloquiales que utilizamos de acuerdo a las regiones. A ver, mencionaremos cuáles hemos visto y a quiénes se les dice así, digamos. A ver. ¿Cómo es? Los términos coloquiales. A ver, muchachos. ¿Cuántos términos coloquiales hemos visto acá en Bolivia? ¿Cuántos se utilizan? A ver. ¿Cómo es? Yo les digo uno. A ver, colla. ¿Qué más sigue? Camba. Camba. Chaqueño. Chaqueño. Después. Chapaco. Chapaco, muy bien. ¿Quién es aquí Colla? Ya habíamos visto, ¿no? ¿Quién es Colla? Los que nacen en La Paz. A ver, ¿quiénes son Collas? A ver aquí. ¿Cómo es? Esa, Michelle, es Colla. ¿Quién más es Colla aquí? A ver. Ese es Ronald, muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ese es Zeina, muy bien. Eso, Daniel. Muy bien. ¿Camba? ¿Hay algún Camba aquí? Cambas, ¿no hay? Chapacos. Chaqueños. Potocos. Eso, John Jairo es. Muy bien. Eso, Alexander. Potocos. Cochalos. Cochalos. No hay cochalos de la yachta, ¿no? Sí. Amazónicos. Candinos, venianos. Ya, a los orureños no hay un término, ¿no? Para los orureños, o ¿cómo les dirías a los orureños, así de cariño? Porque a los potocos nos dicen, yo soy de Potosí también, potocos nos dicen de cariño. O cochalos también de cariño, ¿no? A los orureños creo que no hay un término específico, coloquial, así tan conocido. ¿Ya? Estos son términos que en realidad les dicen a las personas, pues, como una especie de representación del lugar de donde vienen, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí nosotros indicamos mencionando esto, ¿está bien? Perfecto. La mayoría entonces estaría compuesto por quiénes en caso boliviano. A ver. ¿Quiénes compondrían la mayoría de la población? Los cambas. Ya, los cambas es término coloquial, pero habíamos hablado de dos grupos específicos, ¿no? En porcentajes también mostramos, ¿sí?
estas categorías. Unos son los amerindios y otros los Mestizos. mestizos. Muy bien. Mestizos hay en todo Bolivia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ay. Así es. ¿Vos, Gabriel, eres mestizo o cómo te consideras vos? No lo sé. Tendrías que estudiar tu árbol genealógico, ¿no? Bueno, yo lo que sé es que vengo de familiares indígenas. Mi abuela era indígena, pero mi madre nació en la ciudad. Ah, muy Yo bien. también. Entonces te consideras indígena. Sí, sí, porque mi abuela Ah, es de Guayzata. Vivía en el campo con sus padres, que son mis Perfecto. bisabuelos. ¿Y tus papás? Realmente han muerto el año pasado. ¿Tus papás de dónde No, son? el año pasado han muerto. Mis padres no están casados. Ya, pero ¿de dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? Bueno, son de La Paz también, los dos. Ah, ya. Se Muy... conocieron en Santa Cruz Oh, ok. por un viaje. Y luego, así de ellos, sin embargo, no se casaron porque yo estaba por nacer. Mi padre no estaba trabajando, no había estudiado. Mi madre no seguía estudiando y quería tener un buen empleo para mantenerme. Por Así eso es. se separó. Pero entonces tú te considerarías indígena. ¿Sí? Así es. Ah, ok. ¿Qué dice? A ver, Michelle, Nicole. Si te preguntan cuál es tu origen étnico, a ver, ¿qué dirías? Bueno, no sé. ¿No sabes tampoco? No sabría. ¿Qué van a hacer el 2024 cuando les pregunten? Y ustedes, estoy en duda, todavía voy a descubrir, no sé, pues, ¿no? Ya. Entonces hay que identificarnos con algún orden étnico, pues eso nos dice, ¿no? La teoría, ¿ya? Muy bien, ya hemos visto a los amerindios, a los mestizos como la mayoría, ¿ya? Ahora vamos a ver la minoría, muy bien. Bueno, hablando de las minorías, vamos a hablar de los inmigrantes europeos. A ver, el término inmigrante, ¿qué quiere decir? Vamos a aclarar eso, ¿ya? Hay tres términos que se utilizan en la parte de demografía y para eso vamos a recurrir a nuestra, ¿qué se dice? A nuestra hojita, ¿ya? Muy bien. ¿Se ve o no se ve? Sí, dice. Ok, hablamos de migración. ¿Sí? ¿Qué será migración? A ver, ¿quién me dice? ¿Ya? Yo les voy a decir con un sencillo, ¿ya? Ir de un lugar a otro. ¿Está bien? Ir de un lugar a otro es migración. Por ejemplo, cuando tú vas, yo qué sé, si estás en el Alto y vienes al Prado, ¿estarás migrando o no? ¿Cómo es? No importa la distancia. No importa Sí. la distancia, significa moverse de un lugar a otro. No, sí. Ahora, si estás aquí en Bolivia y te vas a Argentina, ¿estarás migrando? Sí. Sí, también, porque te estás yendo a otro país. Muy bien, migración es genérico. Pero tenemos la inmigración. Inmigración significa que un extranjero ingresa a un país que no es el suyo. ¿Ok? Inmigración significa que un extranjero viene a vivir a tu país. A ver, un ejemplo de un inmigrante. A ver, Venezolano. un venezolano que viene a vivir a la ciudad de La Paz. Muy bien, este es de Venezuela y se vino a Bolivia. Eso. Emigración. Emigración es cuando un ciudadano de un país sale a vivir
a otro país que no es el suyo. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, a ver. Un boliviano que se va a vivir a Argentina. Eso, un boliviano que se va a vivir a Argentina. Si el boliviano sale de Bolivia, se vuelve emigrante. Y si entra a Argentina, se vuelve... El boliviano entró a Argentina, ¿qué se vuelve? Inmigrante. Inmigrante. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros en cuenta eso. ¿Está bien? Ok, ¿hasta ahí se entiende o no? Sí. Ok, muy bien. Una vez que hemos entendido estos tres términos, que es migración, que es moverse de un lugar a otro, inmigración, cuando algún extranjero va a vivir a un país, ¿ya? O ingresa a un país, y emigrante es cuando un ciudadano de un país sale a vivir a otro país. Vamos a ir nosotros tomando en cuenta esos conceptos para poder entender lo que estamos hablando en esta parte cuando hablamos de las minorías importantes. Los inmigrantes europeos, o sea, personas venidas desde Europa a Bolivia, representan el 2.7% y se suelen acomodar en las ciudades principales como son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Hay inmigrantes como ser austríacos, alemanes, italianos, croatas, serbios, rusos. También ingleses, irlandeses y menonitas. Bueno, los menonitas son la minoría más importante. Cerca de 100,000 habitantes menonitas tenemos en Santa Cruz, ¿no? Estos menonitas son provenientes de Canadá, México y Paraguay, ¿ya? Que son casi como 100,000 habitantes en el último censo 2012, ¿ya? Después también tenemos a otros como españoles, franceses, portugueses, que se encuentran repartidos en casi todo el país. También vamos a tener a comunidades argentinas, que son descendientes de europeos, que se concentran principalmente en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Y otros también provenientes de países vecinos, como caso del Brasil. O sea, nuestro país no restringe a nadie su ingreso, ¿o sí? ¿O han conocido alguna vez que, mira, yo soy de este país y no puedo ir a Bolivia porque no se me permite, porque soy de esta nacionalidad? ¿Se podrá? Hasta ahora no. Hasta ahora no, ¿verdad? Inclusive hay ciudadanos de otros países que pueden sacar su nacionalidad boliviana, ¿no? A ver, si ustedes tienen un conocimiento, ¿cuánto tiempo tiene que vivir una persona en Bolivia para tener su nacionalidad boliviana siendo de otro país? 2 años, creo. 3 años mayormente, Sí. ya 3 años como mínimo tendría que estabilizarse en este país, pero tendría que demostrar de que o trabaja, o estudia, o tenga alguna pareja de este país para poder tener, digamos, una situación de motivo que le haga quedar en Bolivia, ¿no? ¿Ya? Si es solamente que viene a pasear y demás, pues la visa turística le dura 3 meses en este país, ¿no? 3 meses es la visa turística para Bolivia, para extranjeros venidos a Bolivia, ¿ya? Y hay quienes están solamente de paso, hay quienes están para visitar lugares turísticos por 1 mes, también es permitido, ¿no? Dentro de esto. Pero cuando hablamos de estas minorías importantes, hablamos de personas que se quedan a vivir en Bolivia, o sea, que establecen y tienen su nacionalidad boliviana después de 3 años, ¿ya? Y pues, ¿por qué elegirán las ciudades más importantes? Por ejemplo, La Paz. ¿Por qué elegirán La Paz para venir a vivir aquí los extranjeros? Porque ahí todo está centralizado. Eso, La Paz es una ciudad impresionante, especialmente comercial, ¿no? Y aquí puedes poner tus negocios y puedes surgir. Si ustedes han ido haciendo un estudio social de la gente que viene de otros países, hay restaurantes de diferentes lugares, hay tiendas, hay lugares de consumo que pertenecen a personas extranjeras, ¿no? ¿Y será que los extranjeros son pues aceptados en este país porque en realidad tienen un pensamiento distinto al boliviano, ¿cierto? Entonces, como que no es ese pensamiento cerrado, ¿no? Sino apertura al crecimiento, es importante también. Bueno, luego tenemos
también algunas, bueno, luego tenemos también a los afrobolivianos, ¿ya? Los afrobolivianos, que aproximadamente son 28,000 habitantes el 2012 en el censo, habitados principalmente en la ciudad, en el departamento de La Paz, en la provincia de los Yungas, ¿ya? En las localidades de Tocaña, Mururata, Chicaloma, Coripata, ¿no? Caracterizados principalmente por el color de la piel, ¿sí? Venidos de descendencia africana, por eso se les llamaba los afrobolivianos, ¿ya? Bueno, los afrobolivianos, nacidos obviamente en Bolivia con descendencia africana, fueron traídos por los españoles, ¿no? En la época colonial, los africanos, para servir en las minas y luego, como no soportaban el clima, fueron a servir especialmente en las tierras, en las haciendas de cultivo, de algodón, de caña de azúcar, también de fruta, ¿sí? Se establecían principalmente en las haciendas, en la parte oriental, ¿ya? Y ahí vamos a tener a los afrobolivianos, ¿ya? ¿Por qué se les dice afrobolivianos? Porque son bolivianos de piel oscura. Porque son bolivianos, o sea, son O descendientes de africanos. Eso, descendientes de africanos nacidos en Bolivia, ¿no ve? Porque a los descendientes africanos en América, ¿cómo se les dice? ¿Afroamericanos? Afroamericanos, así es, muy bien, ¿ya? O sea, no le puedes decir negro, ¿no? Eso es un poquito complicado, especialmente hablando de los descendientes de los africanos, se dice afroboliviano, ¿ya? ¿Cuál es la danza de los afrobolivianos? ¿Negritos? La saya afro, ¿no? La saya, sí. La saya afro, muy bien. Bueno, también tenemos otros, como el caso de la parte de los asiáticos, japoneses, chinos, coreanos, ¿no? Tenemos también a los, ¿qué se dice? Ya se me olvidó esa descendencia, ¿ven? Mira, los coreanos, los japoneses, los chinos, ¿quiénes más hay? Tailandeses. Gracias, los tailandeses, ¿no? Que son la parte de Asia, ¿no? Tenemos también descendientes de los sirio-libaneses, que antes se los denominaban turcos, los musulmanes, ¿ya? Entonces ahí vamos a nosotros identificar. Y pues mucha gente que se va a vivir, porque tenemos también chinos, nosotros, bueno, chino le llamamos a todo el que tiene el ojo rasgado, ¿no? Y ahí es un poco el error, ¿verdad? Es un poco discriminante para algunos, ¿o no? ¿Qué dice? Sí, en algunos lugares sí, supongo. ¿Será discriminante decirle chino a todo el que tiene el ojo rasgado? Porque tienes que decirle, por ejemplo, si alguien viene de Corea, no le vas a decir chino, tienes que decir coreano. O si viene de Japón, no le vas a decir chino, tienes que decir japonés, ¿no? O si viene de Tailandia, no es chino, sino tailandés. O si, inclusive en Bolivia hay personas que nacen con los ojos rasgados y les decimos chinos, ¿no? Pero no son originarios de Oriente, ¿no? Entonces ahí ya como que nos volvemos un poco complicados con esto de la descendencia. Muy bien. Bueno, hubo censos desde el año 1825, el último censo representado el 2012. Los censos son estadígrafos de medición de población y lo hace una institución específica, el censo. ¿Quién hace el censo en Bolivia? El órgano, A ver, ¿quién hace el censo? ¿Quién realiza el censo en Bolivia? Sí. No. El INE. Ah, sí. ¿Qué significa INE? Instituto Nacional de Estadística. Así es, el INE hace el censo. ¿Cada cuánto tiempo tendría que hacerse el censo? ¿Cada 10 años, dice? Cada 10 años, muy bien. O sea, el año pasado tendría que haber habido censo, pero como ha habido pandemia, el censo se ha traspasado 2 años más por la causa de mucha mortalidad que hubo el 2020, ¿no? Entonces, por esa misma razón, el 2024 va a ser el censo, ¿no? Así que al año, censo nomás, ¿ya? Y por eso del censo también ha habido conflictos, ¿se acuerdan? Sí.
en Santa Cruz especialmente, ¿no? No aceptaba la fecha, pero al final aceptaron y ya, todo tranquilo, ¿ya? Bueno, el censo en Bolivia desde 1825 tomaba en cuenta las siguientes razas o etnias: indígena, mestizo, blanco y negro, ¿ya? Eso se repitió, pues en el año 92 no incluyó la opción negro, luego el 2001 vamos a tomar en cuenta que sacó la opción negro, ¿ya? Y desde el 2012, que fue el último censo, se va a tomar en cuenta el término indígena, blanco y negro. Y claro, también al término otros, porque había mucha gente que no sabía a cuál raza pertenecía, entonces en algún momento solamente se consideraba que no sabía, entonces le ponía como el término otros, ¿ya? Mestizo se dejó de lado en el 2012, no se tomó en cuenta, pues obviamente no se había considerado este tipo de mezcla, ¿no? Solamente razas puras, como el caso de indígena, blanco o negro, nada más, ¿ya? Bueno, ya sabemos qué es inmigración. ¿Qué es inmigración? Es cuando alguien viene a vivir a tu país, ¿verdad? Y ya habíamos visto que la minoría es personas venidas de otros países al nuestro, pero no solamente aquellos que se llama europeos, asiáticos, sino también persona latina, ¿no? En el caso de los argentinos, brasileños, chilenos, colombianos, ecuatorianos, paraguayos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños, venezolanos y guatemaltecos van a estar considerados dentro de esta inmigración que viene a ser igual parte de nuestro país. ¿Y por qué una persona que es de un país latino viene a vivir a Bolivia? Uno, por el idioma, ¿no? Aquí se habla el castellano de manera clara. Y segundo, porque Bolivia no se cierra a dar oportunidades laborales en algún contexto a cierto tipo de poblaciones, ¿verdad? Claro que en este país, para que tú, siendo de otro país, obviamente, tendrías que entrar de manera legal, ¿verdad? Como en todos casos, ¿no? Si entras ilegalmente, no tendría sentido pedir una situación de, como decimos, de nacionalidad boliviana. No se puede, tienes que entrar de manera legal. ¿Y cómo es entrar de manera legal a un país? A ver, ¿qué me dice? Obteniendo la visa. Hay otra opción también, porque imagínate, un argentino no necesita visa para entrar a Bolivia, ¿o sí? Ah, no, No, ni un peruano tampoco, ¿no? tampoco. ¿Y cómo entraría de forma legal si no necesitas visa para entrar? Ni nosotros para ir a Chile no necesitamos visa, ¿no? Podemos ir nomás. O a Argentina, nomás tranquilos, podemos movilizarnos. Pero ¿cómo se sabe que una persona ha entrado legalmente a un país? Cuando se registra en migración. Eso, tienes que registrarte en migración. Cuando entras por migración, significa que estás registrando y se está sabiendo que este sujeto está entrando de manera legal a un país y pagas una especie de impuesto, ¿no? Que tienes que pagar inmigración para ingresar y llenar un formulario, ¿no? Cuando estás entrando, ¿sí? Incluso te preguntan dónde estás entrando, a qué ciudad estás viniendo, etcétera, ¿no? Dependiendo mucho de la frontera a la cual tú estés pasando, ¿no? Ya hemos visto ahí. Ya cuando veamos Bolivia limítrofe, ustedes van a ver ahí las ciudades fronterizas por donde tienen que ingresar los inmigrantes, ¿ya? Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando vamos a otro lugar tenemos que registrarnos en migración para que sea un ingreso legal, ¿ya? ¿Ok? Muchos entran como turistas y a medida que pasa el tiempo, a veces se quedan a vivir en Bolivia, pero para eso tienen que ir a renovar sus estadías, ¿no? En los distintos consulados o en las distintas embajadas, ¿no? Para que pueda renovarse su estadía en este país y no haya conflictos de que es ilegal, ¿no? Porque normalmente 3 meses es el plazo para un turista para quedarse en Bolivia, ¿no? Pero si pasa los 3 meses ya se va a correr de ilegal, entonces tienen que hacer distintos elementos de trámite. Hay mucha gente que viene por aspectos primordialmente de papeles, ¿no? Aquí en La Paz, ustedes sabían que es más fácil para aquellos de otros países, como el caso venezolanos, argentinos, chilenos, poder hacer su trámite de la visa norteamericana. Es mucho más fácil en La Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha burocracia, especialmente con la Embajada de Estados Unidos en La Paz, ¿ya?
Entonces, por eso, ¿ya? Vemos ahí. Y no solamente estos inmigrantes de manera turística, sino también hacer actividades como hacer estudio, ¿no? Ya sea en la parte médica, hacer la parte militar, hacer la parte educativa, ¿no? Entonces, ahí vamos identificando también. Ustedes cuando hagan su curso, tal vez en la ANAPOL, tal vez van a conocer gente que es de otros países también haciendo ese curso, ¿no? Solo que va a haber una diferencia, ¿no? Puede ser un argentino, un chileno, puede hacer su carrera policial aquí en Bolivia, en La Paz, en cualquiera de las sucursales, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues que no va a poder jerarquizarse mucho más allá que ser simplemente subalterno, no va a poder ser autoridad, porque para ser autoridad tienes que haber nacido en Bolivia, ¿no? Y ser boliviano de nacimiento, obviamente, ¿verdad? Entonces esa va a ser la diferencia. Bueno, cuando hablamos de los emigrantes, ¿qué habíamos dicho de los emigrantes, jóvenes? ¿Qué hemos dicho de los emigrantes? A ver. Que son de No es cuando un ciudadano ¿Cuando un ciudadano qué? de un país sale a vivir a otro país que no es el suyo. Eso, o sea, los bolivianos que viven en otro país, ¿cierto? Sí. Eso, muy bien. Entonces, cuando un boliviano sale de vivir a otro país, se llama Emigracionista. emigrante. ¿Ya? Emigrante se llama. Muy bien. Entonces, vamos ahí. A ver, ¿ustedes tienen parientes que vivan en otros países? A ver, cuéntenme. Sí, yo tengo lo que ya lo dije antes. ¿Dónde viven tus parientes? En Brasil, ay, por cierto, vino de visita. Muy bien. ¿Radican allá? Sí, tengo un tío que se fue a Brasil hace mucho tiempo para estudiar medicina. Y se quedó ahí, decidió mudarse ahí. Ok, perfecto. Tiene unas 2 hijas que son. Muy bien. ¿Quién más tiene otro pariente por ahí? A ver, en nuestro país. No sé, solamente tenemos ahí. Y a Gabriel más. ¿Quién más? ¿Ninguno del grupo más tiene alguien ahí viviendo en el extranjero? Yo tengo en Argentina Oh, muy bien. y uno en Canadá. Oh, así es, tan lejos Canadá, ¿no? Ya. Bueno, sí. ¿Por qué la gente saldrá a vivir a otros países? ¿Qué creen ustedes? A ver. No sé. Porque se vive mejor ahí. ¿Qué aspecto les llevará a vivir a otros países? La gringa se lo llevó a mi tío. Ok, se ha enamorado y se lo llevó. Muy bien, puede ser el aspecto amoroso ahí, ¿no? Pero hay otros aspectos más que les mueve a otra gente para irse a otro lado. Sí, bueno. Ahí se vive mejor que en el otro país que viven. Eso, ¿qué Aspecto dices, Ronald? económico. Como los venezolanos o los haitianos. Eso. ¿Qué es, Ronald? Es un aspecto económico también, ¿no? Que ahí se También, puede- ¿no? Hay el sueño europeo, ¿no? También es un Ah, americano. Ah, es el sueño americano, el sueño europeo. El sueño americano nació en 1920, ¿no? El famoso sueño americano, donde la gente aspiraba a aprender el inglés, a vestirse como los norteamericanos. Los jeans son una ropa venida de Estados Unidos de la época de 1920, ¿no? Y hasta el momento sigue teniendo una variedad en la moda, ¿verdad? Ya la gente deseaba, digamos, conocer. ¿Quién no desearía, no? Irse al extranjero, conocer otros lugares, viajar por el mundo y volver a tu país para contar tu experiencia, ¿no? Cómo es vivir en otros lugares, cómo es la cultura, la comida, el idioma, diferentes, ¿no? Cuando nosotros recibimos turistas aquí en Bolivia nos sorprendemos principalmente de cuán apreciable es nuestra cultura para ellos, ¿no? Y ahí viene ese entorno del conocimiento. Y es por eso que nuestros ciudadanos también van a vivir a otros países. Casi 2 millones de bolivianos en el 2012 se encontraban lejos de este país. La mayor parte se concentraba en Argentina. Luego seguía España y Estados Unidos.
Después de eso viene Francia, Chile, Perú, Italia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Japón, México, China y otros países. Así como Bolivia no cierra sus puertas a ningún país, los bolivianos también podemos ir a vivir a otros países o visitar o viajar a otros países. ¿Sí? No es que estamos restringidos, ¿no? Ni siquiera cuando vamos a Chile, ¿no? Podemos ir a Chile, incluso teniendo el conflicto con Chile, podemos ir a Chile. Visitar Argentina, visitar Perú, visitar América Latina en su totalidad con el carnet de identidad, sacar visa para ir a Europa, sacar visa para ir a Estados Unidos, ¿no? ¿Para México necesitas visa o no? ¿Cómo es? Si quieres ir a México. Sí, No, ya no necesitas visa, solo con tu carnet puedes ir. ¿Ya? A México sí es aceptable ir con el carnet, eso ya salió el 2016, salió esa ley, ¿no? ¿Ya? Pero después si quieres ir a otro país en Latinoamérica, no necesitas una visa, necesitas un carnet suficiente, como turista puedes viajar, ¿ya? Pero siempre entrando por las oficinas de migración, eso es importante, ¿no? ¿Ya? Bueno, si alguien desea irse, pues están ahí bienvenidos para buscar nuevas experiencias, ¿no? Lejos de este país. Bueno, cuando hablamos de la densidad, hablamos del crecimiento de la población y vamos a ver que nuestro país tiene un total de 6.6 habitantes por kilómetro cuadrado, del 1.098.581 kilómetros cuadrados. Vamos a ver 6.6 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Sabiendo que la población fue disminuyendo un poco. ¿Ya? Antes era de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, al 2012 buscaron 6.6 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué habrá esa situación de que mucha gente en la actualidad ya no quiere tener descendencia, ¿no? Eso es lo que disminuye la población también, ¿o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué será que los jóvenes de hoy en día solo tienen máximo un hijo algunos, ¿no? O dos, no, pero ya no tienen como antes. ¿Cómo tenían las familias, cómo eran antes? ¿Numerosas o no? Sí, eran muy numerosos. Sí, ¿verdad? He escuchado que llegaban a tener hasta 12. Eso, 12, 14 hijos, ¿no? ¿Por qué tanto? Imaginas. Hoy en día, y es bien interesante, ¿no? Cuando hay comunidades con pobreza extrema, tienen más familia que aquellos que en realidad sí podrían mantener una familia, que tienen menos integrantes dentro de su familia. ¿Por qué? En las ciudades, la población o la forma de procrear es muy distinta que en el área rural, ¿no? Sí. Creo que en las ciudades la gente es un poco menos, como diríamos, más precavida en relación a su control de natalidad que en el campo, porque existe esta situación de la falta de educación sexual y todo ese proceso hace que en el campo exista más población, o sea, nace más gente que en las ciudades, pero muchos deciden venirse a vivir a las ciudades, ¿no? Por el mismo hecho del crecimiento económico, sobre todo. Bueno, la población urbana es aquella población que vive en las ciudades y la población rural es la población del campo. ¿Ya? ¿Qué dice Gabriel? No, pensé, olvidé apagar el micrófono. Muy bien. Ok, la población urbana se ha ido acelerando desde el año 1972, donde ha habido un crecimiento de 4.2% anualmente, ¿ya? Mientras la población rural ha ido disminuyendo y va a haber un descenso del 0.1% de manera anual, ¿ya? Entonces, entre el año 1992 y 1997, la población rural solo va a crecer el 1.4% en ese mismo periodo, vale decir, va a ir reduciéndose poco a poco. Hay mucha gente que decide irse a la ciudad, entonces lo mismo del campo, adiestran a sus hijos para estudiar en las universidades, ir a estudiar a las universidades porque es mucho más crecimiento, formación, etcétera, ¿no? Dentro de ese proceso. Entonces, el proceso de urbanización se va a caracterizar principalmente por ese crecimiento, principalmente en los barrios, ¿no? De las ciudades primordiales. La mayor cantidad de las poblaciones rurales vienen a vivir a las ciudades, a los barrios periféricos, ¿no? Pero en algún momento
para generar, obviamente, un mayor crecimiento vegetativo en esas zonas, ¿verdad? El año 2012, Bolivia tenía una población de 10.389.903 habitantes, ¿ya? Esa era la población con que contaba Bolivia. El departamento que más población tenía el 2012 era el departamento de La Paz, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de la mortalidad, hablamos de la disminución de la población, pero no es porque no tengamos hijos, sino es porque la población fallece. La expectativa de vida hasta el 2012 era de 62 años para los varones y 67 años para las mujeres, ¿ya? Las tasas más altas donde la gente donde se registraba mayor mortalidad eran en Oruro y en Potosí, ¿ya? Y donde se registraba menor mortalidad en Tarija y Santa Cruz. En los otros departamentos se tenía un promedio entre 62 y 67 años de edad, ¿ya? Las causas de mortalidad podían ser algunas enfermedades, ¿no? Como el caso del 2020, tenemos el COVID-19, ¿ya? Que ha generado una gran cantidad de mortalidad, más de 1 millón de habitantes muertos en Bolivia hasta nuestros días, ¿ya? O también es que algunas personas no se vacunaban y enfermedades que en realidad se van transmitiendo viralmente y demás. Entonces, eso va a generar la decadencia de la población, ¿sí? La mortalidad. Muy bien. Y bueno, hasta el 2022, que fue el año pasado, se sacaba un pronóstico, cuántos habitantes podíamos tener por departamentos y también cuántos iban a ser los habitantes que se establecían hasta el año 2022. En el año 2012, como recordemos acá, teníamos 10.389.903 habitantes. El 2021, el Instituto Nacional de Estadística establecía un total de 11.842.000 habitantes, de los cuales 50.2 eran hombres y 49.8 son mujeres. Pero para el 2022 se esperaba un total de población de 12.006.031 habitantes. Ya se esperaba esa proporcionalidad, esa población. El departamento con mayor población hasta el 2022, entonces vamos a tomar en cuenta a Santa Cruz, con un total de 3.425.329 habitantes, seguido de La Paz, después Cochabamba, ¿no? Y el departamento con menos habitantes, pues así como en el 2012 fue Pando, ¿ya? Pero ¿por qué la mayor cantidad de población se estaría concentrando en Santa Cruz? ¿Qué creen? A ver. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo es? ¿Nadie? Por el clima cálido. No es el clima. ¿Qué más atraerá a ir a vivir a Santa Cruz? ¿Y mejor empleo? Eso, la economía, ¿no? En Santa Cruz el nivel de vida está un poco mejor que en La Paz, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, tal vez porque también aquí en La Paz está un poco lleno, ¿no? Y Santa Cruz no me dice. La Paz se ha saturado bastante, ¿no? Y hay mucha gente que prefiere ir a vivir a Santa Cruz porque es mucho más expansivo, tiene crecimiento, también hay universidades, hay industrias, hay empresas que generan mayores rentabilidades. Mayor parte de la gente que va a trabajar a Santa Cruz, obviamente, si vas de la zona occidental a la oriental, es un poco chocante por el clima, ¿no? A veces no estamos acostumbrados mucho a la calor, ¿no? Y eso nos genera cierto proceso de no poder habituarnos fácilmente, pero ya después, una vez que lo hacemos, ya es factible, ¿no? Entonces es hecho, ¿ya? El salario mínimo en Santa Cruz es mucho más alto que el salario mínimo en La Paz o en Chuquisaca, ¿no? Que es distinto, ¿ya? Entonces, como que la vida es un poco más elevada en Santa Cruz,
y así también los sueldos un poco más altos, ¿no? Entonces, hay un progreso, ciudades desarrolladas de manera mucho más modernas, ¿no? Entonces, como que La Paz sí está quedando en segundo plano por el aspecto también de los problemas que tenemos aquí en la sede de gobierno, ¿no? Los conflictos que se repiten constantemente. Aunque también Santa Cruz ya desde el año pasado está siendo el eje de conflictos también en Bolivia, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Así es, ¿no? Estamos viendo, ¿verdad? La no aceptación del gobierno, contradicción dentro de su forma de pensamiento y demás. Entonces, sí, vamos a tomar en cuenta nosotros esto. Muy bien. ¿Qué hemos visto hoy día? Pues hoy día hemos visto la demografía, vale decir, la geografía de la población. Hemos ido viendo la mayoría, que eran los amerindios y los mestizos, con un 54, un 32%, ya. Estábamos identificando a los amerindios como los quechuas, los aymaras en la zona occidental, los mojeños, los guaraníes en la zona oriental, ¿ya? Hemos identificado también a los inmigrantes, que eran personas que venían de otros países a radicar a Bolivia, ¿ya? Como las minorías importantes, ¿no? Ahí vamos identificando nosotros, que se concentraban en las principales ciudades como son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Aquellos inmigrantes que venían a trabajar a esta ciudad o quedarse a este país, a quedarse como radicando en este país. Y también hemos visto a los emigrantes, que son más de 2 millones de habitantes, que fueron a vivir especialmente, se concentraban en el 2012 la mayor cantidad en Argentina, luego siguiendo España, Europa y demás, ¿ya? También hemos ido viendo que la población, el nivel de vida o la esperanza de vida entre 62 y 67 años, tanto para varones y mujeres. Y también hemos ido identificando que al 2012 ya Bolivia tenía una población de 10.389.903 habitantes. Muy bien. Ok, jóvenes, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda?